Para la conexión con el siguiente colector, introducir los manguitos de conexión flexibles una vez engrasados hasta hacer tope en la tubería de conexión del colector. Se monta el segundo colector a una distancia de 64 milímetros. El segundo colector se coloca junto al primero sobre los raíles de montaje, acercándolo poco a poco hacia el primer colector. Los colectores se montarán a la distancia establecida. De nuevo se fijará el segundo colector en los raíles de montaje con las grapas. Las tuberías de conexión se sacarán del primero lo suficiente para que se puedan introducir en la conexión del segundo colector hasta el tope. Después se apretarán con abrazaderas perfiladas. Al colocar el tubo de conexión hay que evitar que se ensucie. Cuando se vuelva a engrasar el manguito, hay que utilizar la grasa especial que adjuntamos. El tercer colector es el último a montar en esta instalación. Para que en este colector se consiga una circulación óptima, se pondrá sobre el tejado de forma que la etiqueta del equipo mire hacia afuera. Se coloca sobre los raíles de montaje y se sujeta sobre las dos placas de montaje. La etiqueta mira hacia afuera. El colector se coloca a la distancia correcta del segundo colector y se atornilla con las grapas en los 4 puntos de soporte. De la misma forma que antes, se deslizan los manguitos de conexión entre el colector 2 y 3 hasta el tope del tercer colector. Los agujeros de conexión del primer colector tienen que cerrarse con tapones engrasados introducidos hasta el fondo. Los tapones se aseguran con abrazaderas de acero inoxidable. Las abrazaderas de acero también sirven en los demás puntos entre los colectores para apretar y asegurar los tubos de conexión flexibles. En el lado de las tuberías se encaja hasta el fondo los conectores engrasados. Abajo la conexión de entrada del fluido y arriba la de salida. Ambos conectores se aprietan y se aseguran con abrazaderas. Todos los tubos de conexión están provistos del correspondiente aislamiento. Para el paso de las conexiones flexibles por el tejado, se utilizan tejas de ventilación que se han recortado adecuadamente. En la conexión de salida, se atornilla la pieza en T con la vaina de inmersión. Se monta un purgador automático de aire en el punto más alto de la instalación, para que se asegure desde el principio su perfecto funcionamiento. En el purgador automático de aire se enlaza el tubo flexible para el paso del tejado. Está provisto con un buen aislamiento térmico, apropiado para las instalaciones solares y resistente a la temperatura. El tubo flexible se pasa a través de las tejas de ventilación modificadas. El sensor para el control de temperatura se introduce hasta el final en la vaina de inmersión en la pieza en T y se sujeta para evitar su extracción por tirones involuntarios. Abajo, en la conexión de retorno del colector, se monta al final del tubo una conexión de unión por presión. De nuevo se pasa el tubo de conexión aislado a través de la teja de ventilación modificada.
Así se finalizan las tareas de montaje en el tejado. La circulación hidráulica y los elementos de seguridad térmica se consiguen mediante el grupo de bombeo Solar Divicon. Está compuesto por los componentes de seguridad y funcionales necesarios, como son la válvula de seguridad, bomba de circulación, caudalímetro, válvula de retención, manómetro y válvulas de corte. Y como medida ecológica adicional, el embalaje de transporte se puede utilizar también como aislamiento térmico. Además, un pequeño consejo. Para que no haya ninguna pérdida del fluido caloportador, la conexión del escape de la válvula de seguridad del Solar Divicon se debería conducir a un depósito vacío de los que traen el fluido caloportador. Solar Divicon, el interacumulador bivalente de Viessmann y Solartrol. Un regulador electrónico diferencial de temperatura, equipado con visores digitales de temperatura, de la medida e indicación de la energía solar captada y un sistema de diagnóstico integrado. Todos los componentes del sistema solar están diseñados para su acoplamiento de forma óptima. Proporcionan un funcionamiento sin problemas y un rendimiento máximo, ya sea si la instalación de calefacción está equipada con una caldera para gasóleo o, como en este caso, con una caldera mural de gas. Viessmann tiene la solución para cada necesidad, como se muestra claramente en el tejado de demostración que tenemos para la formación de los clientes, a los que se instruye sobre los diferentes tipos de colectores. Los diversos elementos de montaje para terrazas planas o tejados inclinados ofrecen soluciones de fácil montaje para cada necesidad y tipo de teja. Aquí, por ejemplo, se ve el sencillo montaje del colector de tubos de vacío Vitosol 300, de gran rendimiento gracias al absorbedor con recubrimiento altamente selectivo dentro de tubos de vidrio evacuados. El montaje es sencillo. La carcasa de conexión y los tubos del colector se colocan separadamente sobre el tejado. Gracias a la conexión seca, pueden introducirse los tubos del colector sin problema en el intercambiador de calor de doble tubo Duotech. El colector, que se une de forma flexible con los tubos del colector, conseguirá la óptima transmisión del calor de todas las superficies de intercambio de calor. Al igual que con el Vitosol 100, también con el Vitosol 300 se pueden conectar varios colectores de la forma más simple gracias al sistema de conexión. No hace falta ninguna bancada o más aislamiento sobre el tejado. El empleo de materiales altamente duraderos y anticorrosivos proporciona una larga vida útil al Vitosol 300. Viessmann ofrece soluciones para todas las necesidades. No solo para construcciones nuevas, también para la reforma de instalaciones de calefacción se pueden emplear las ventajas de las instalaciones solares. Y también es posible la ampliación de algunas instalaciones ya existentes, añadiendo un segundo interacumulador y una regulación Solartrol M. El aprovechamiento de la energía solar en grandes instalaciones se consigue en muchos casos con la tecnología de Viessmann. Por ejemplo, una instalación para el calentamiento de agua caliente sanitaria y la calefacción de una piscina de un hotel compuesto por 36 colectores solares planos. Una instalación con 32 colectores solares para el calentamiento de agua en un matadero en la ciudad de Ulm que logra el aprovechamiento de la energía solar. Vitosol, la oferta solar de Viessmann, ofrece para cada necesidad la técnica adecuada, ajustada hasta el mínimo detalle, con una tecnología de sistema que ahorra dinero y tiempo de montaje. Una inversión rentable y ecológica que aconsejamos y que está promovida y subvencionada por las administraciones públicas. Con los captadores solares, el calor del sol se transfiere al agua para uso doméstico. De este modo, conseguimos aprovechar parte de la energía gratuita que cae sobre nuestros hogares. En el captador solar se calienta un fluido que circula hasta el acumulador y que transmite el calor al agua sanitaria y, de manera opcional, a la climatización de la piscina o al sistema de calefacción. Después, el fluido vuelve al captador solar, donde se calienta de nuevo.
Este proceso se repite de manera continuada. Dimensionado correctamente el sistema, es posible conseguir un aporte de más del 70% de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria. Los captadores solares de Velux se instalan en el tejado, integrándose en él. Su diseño es discreto y armonioso. Los captadores van revestidos con los perfiles clásicos de Velux y por eso combinan perfectamente con las ventanas Velux. Los captadores solares son más eficientes en tejados orientados al sur y con una pendiente de entre 30 y 60 grados. Utilice el programa de cálculo Velux para un dimensionamiento correcto. Los depósitos solares ocupan más espacio que los de agua caliente tradicionales, ya que deben almacenar toda la energía solar posible. Cuando se suceden los días nublados, el agua sanitaria se produce mediante una caldera o mediante un termoeléctrico. Velux suministra todos los componentes necesarios del equipo: captador solar, acumulador, vaso de expansión, separador de aire, mezclador termostático, glicol. Los equipos solares Velux están disponibles para cumplir el código técnico de la edificación en viviendas desde 2 hasta más de 10 personas. Velux suministra diversas variantes de captadores solares, adaptadas a las condiciones de radiación solar de cada mercado. Veamos cómo se instala un equipo solar. Una vez decidido el emplazamiento, hay que quitar las tejas. Fije firmemente los rastreles de apoyo. El rastrel inferior deberá colocarse de modo que quede a una distancia de 80 milímetros del borde de las tejas. Los rastreles de apoyo deben colocarse a una distancia entre ellos 45 milímetros superior a la medida Y del captador. Las medidas exactas figuran en las instrucciones de montaje escritas que se suministran junto al captador solar. Si quitamos las tejas, que quedarán por debajo del perfil de montaje inferior, nos resultará más fácil colocar el captador solar y conectar los tubos flexibles. Las tejas se deben biselar para que el babero del cerco de estanquidad vierta el agua sobre ellas más fácilmente. Guardamos el embalaje, que nos servirá para cubrir el captador solar al poner en marcha el equipo. Todas las piezas necesarias para el montaje del captador se encuentran en una caja separada. Encajamos los separadores contra el borde inferior del marco, de forma que queden a unos 15 centímetros de los laterales. Las asas situadas a los lados del captador permiten levantarlo hasta el tejado con mayor facilidad. Colocamos el captador solar de modo que los separadores apoyen en los rastreles de montaje. El captador se atornilla directamente a los rastreles, sin necesidad de modificar la estructura del tejado. En la caja del cerco de estanquidad hay una etiqueta en la que figura la medida A, que hace referencia a la distancia que debe haber entre dos captadores que se montan uno junto al otro. En nuestro caso, la distancia entre dos captadores es de 100 milímetros. Cuando la distancia entre los captadores es de 100 o 120 milímetros, hay que utilizar un conector de tubo flexible ZFR-EF0 entre los dos captadores contiguos. Cuando la distancia entre los captadores es de 140 o 160 milímetros, habrá que utilizar un conector ZFR-GH0. Ahora hay que conectar los captadores solares al acumulador de agua caliente. Abrimos un orificio en el techo y montamos los manguitos por los que habrán de pasar los tubos flexibles.